Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos a esta clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Buenas noches, Lice. Buenas Noches, noches. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Qué gusto poder escucharles a ustedes a través de este medio tecnológico de comunicación que se ha transformado, ¿no?, en nuestra herramienta de comunicación aplicada a aspectos fundamentales en función de su formación académica. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a presentarles el material de apoyo correspondientes a la materia que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a ir desarrollando un tema bastante importante en cuanto al desarrollo de las evoluciones de independencia o las revoluciones independentistas que se desarrollaron en nuestro continente. Vamos a ver todas las revoluciones independentistas que se desarrollaron en América, en el continente americano. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales de todos estos procesos que nosotros les vamos a ir viendo, cuáles son las causas y las consecuencias que se desarrollaron en función de estas características. La independencia de América Latina fue el proceso histórico de rebelión de sus habitantes contra el dominio colonial español y de conformación de estados nacionales independientes. Se inició con la proclamación de juntas soberanas de 1809, algunas de ellas, en especial la primera, la de Quito, fueron reprimidas a sangre y fuego por parte de las autoridades españolas. El proceso continuó hasta convertirse en una verdadera guerra continental. Se extendió todo este proceso, obviamente, a todo el continente en busca de liberarse de los diferentes imperios europeos, obviamente que estaban controlando diferentes territorios de nuestro continente americano. En cuanto a las causas de independencia latinoamericana, en la independencia de América Latina, como en todo proceso complejo, se pueden distinguir muchas causas de las cuales nosotros vamos a ir distinguiendo las más importantes. Por ejemplo, el aspecto económico. Las reformas borbónicas ahogaron la economía de las colonias al impedir el comercio intrarregional e imponer una excesiva tributación. No se controlaba el contrabando inglés, lo que afectó la producción local. La corona no atendía las propuestas que hacían las colonias que se encontraban en crisis económica. En cuanto a las causas políticas, los criollos, y habíamos visto en clases anteriores a quienes, prácticamente quienes eran los criollos, se sentían con el derecho y el deber de gobernar sus territorios, pero se veían relegados por las prohibiciones borbónicas en cuanto a las reformas que se hicieron. La corona estaba débil y totalmente desprestigiada. Los administradores coloniales eran por lo general corruptos, pues habían comprado sus cargos al rey. Eso era dentro de sus características. En cuanto a las causas sociales, había resentimiento por las prerrogativas de los españoles. Las disputas entre españoles y criollos por los puestos directivos se extendieron a todos los ámbitos, esto es, a jueces, oidores, superiores de conventos, rectores universitarios. En cuanto a las causas ideológicas, los precursores de la independencia tomaron conciencia de las diferencias entre las colonias y también la metrópoli. Las colonias eran las diferentes aldeas, los diferentes pueblos que estaban asentados en suelo americano de los españoles, mientras que se denominó metrópoli, obviamente, al imperio español propio en Europa. Resaltaron el valor de lo propio y plantearon la alternativa de la patria como un ente separado de España. Los sectores instruidos conocían y discutían las ideas propuestas por la Ilustración y por el pensamiento político español, en el cual determinaban que la soberanía pertenece al pueblo. Al faltar el rey, la soberanía vuelve al pueblo. Derecho de rebelión ante un monarca injusto. Entonces ahí ya empezaron a ver todos estos procesos, obviamente ya de rebeldía en contra del dominio español. Otra de las causas fue la influencia de la independencia de los Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país en declararse independiente en todo el territorio continental americano.
Ese logro se convirtió en un obvio modelo de lucha y en cuanto a su republicanismo y constitucionalismo de organización del Estado. En cuanto a la influencia de la Revolución Francesa, aunque se condenaban los excesos, se percibía al hundimiento del antiguo régimen. El antiguo régimen era los imperios, como un cambio de época. Los imperios, los reyes fueron desapareciendo, se fueron hundiendo, porque obviamente hubo un cambio bastante significativo en cuanto a la transformación y administración de los diferentes imperios. A ver si la compañerita me ayuda apagando el micrófono, por favor. Rocío Satán no es, perdón. Ya, listo. Dentro de estos procesos y por los cuales prácticamente también España se debilitó totalmente, fue por un enfrentamiento que tuvieron entre franceses y españoles, en el cual prácticamente Napoleón Bonaparte, al frente del ejército francés, ocupó España. Y prácticamente los españoles tuvieron que vivir su propia guerra de independencia para librarse del yugo y del dominio francés, lo que obviamente originó que todos los excedentes, todo el dinero, todos los recursos económicos vayan directamente todos a esa guerra, descuidando toda la atención que debían tener las colonias españolas. Esto originó que los diferentes ejércitos que estaban asentados en las diferentes colonias en el territorio americano, obviamente queden totalmente desprotegidos. Valiéndose de esta debilidad, obviamente los criollos conformaron ejércitos, los cuales obviamente los entrenaron y organizaron para buscar la independencia de cada uno de los territorios. Y dentro de esta etapa vamos a hablar sobre justamente Napoleón nombra a rey de España. A las causas hay que añadir los hechos que precipitaron la independencia. Uno de ellos es el 5 de mayo de 1808. Napoleón apresó a Carlos IV y a su hijo Fernando VII y les obligó a abdicar a su favor. Acto seguido, Napoleón Bonaparte nombró rey de España a su hermano mayor, José Bonaparte. Entre tanto, el 2 de mayo se había producido ya una sangrienta revuelta del pueblo de Madrid contra los franceses. Las tropas napoleónicas mataron a cientos de personas y el día siguiente fusilaron a decenas de cabecillas de los barrios que se habían sublevado. En muchas ciudades españolas se organizaban juntas autónomas que prometían gobernar hasta el retorno de Fernando VII al trono, pero fueron disueltas por los franceses. Solo quedó libre la parte occidental de Andalucía. La Junta de Sevilla se proclamó supremo gobierno o proclamó el supremo gobierno de toda España. Una ficción, pues el resto estaba bajo el rey Bonaparte, llamado por los españoles Pepe Botellas, porque obviamente al hermano de Napoleón Bonaparte, obviamente nombrado rey de España, le encantaba en aquella época, estaba de auge el whisky, que prácticamente era un alcohólico. Entonces, por eso los españoles le denominaron Pepe Botellas. La falta de rey ocasiona ocasión de las juntas americanas. Vamos a ver qué es lo que pasó. Toda esta repercusión, todas estas guerras que se desarrollaron en suelo español, obviamente tuvieron una repercusión en cuanto a los territorios ocupados hasta aquel entonces por los españoles en suelo americano. Las noticias de lo sucedido en España causaron conmoción en América y para los más decididos fue la ocasión propia o propicia para lograr la deseada autonomía. Al proclamar las juntas soberanas, los criollos sudamericanos sostuvieron tres tesis. Primero, el rechazo de las pretensiones de Napoleón sobre América Latina, la lealtad a Fernando VII y lo más importante, la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como de las autoridades coloniales designadas por el rey español, que ya no tenían ningún poder. El hecho de haber desaparecido el monarca legítimo, decían los criollos, producía que la soberanía volviese a los pueblos americanos, los cuales podían y debían nombrar autoridades legítimas. Ese fue el inicio del camino hacia la autodeterminación política. En ese sentido, Quito había de ser la primera en toda la historia de América hispana en proclamar el 10 de agosto de 1809 un gobierno propio,
no nombrado por la corona. Luego proclamarían sus juntas enseguida a lo largo de 1810, Caracas el 19 de abril, Buenos Aires el 25 de mayo, Bogotá el 20 de agosto y Santiago de Chile el 18 de septiembre. En México, el cura Hidalgo daría en el pueblo de Dolores, esto es en Guanajuato, el grito de independencia movido exactamente por los mismos ideales. Viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mal gobierno, viva Fernando VII. Esos son los diferentes, una pequeña cápsula en cuanto a la historia, cómo se fue desarrollando en esta primera etapa. De las juntas a las guerras de independencia, las autoridades españolas reprimieron con ferocidad a la primera de las ciudades en formar una junta soberana. Trataban de prevenir el contagio. Los virreyes de Lima y Bogotá enviaron de inmediato tropas con la orden de sitiar Quito y no dejar que entraran ni un grano de sal. Tras la derrota, los ejércitos de Lima y Bogotá ocuparon la ciudad y un año después, el 2 de agosto de 1810, asesinaron a 300 patriotas y ciudadanos. Lo que conmovió a América entera. En el inicio, las juntas no eran independentistas, se decían depositarios interinas de la soberanía hasta que retornara el rey legítimo, pero la reacción de los españoles llevó a polarizar las posiciones y las élites criollas se multiplicaron. Desde 1811, la proclamación sin bagajes de la independencia en Caracas, por ejemplo, se instaló incluso la Primera República. La reacción militar de las autoridades coloniales fue inmediata. Las primeras juntas se defendieron con poco éxito, pues no tenían ejércitos entrenados, por eso en 2 o 3 años España logró recomponer su dominio en todos los territorios, salvo en Cartagena, en Buenos Aires y también en Chile. La reacción criolla fue cada vez más fuerte y organizada, lo que convirtió al proceso en una verdadera guerra continental que se extendió por varios años a lo largo de todo el continente sudamericano y parte del continente norteamericano. Dentro de esta etapa fundamental fue justamente la liberación de Haití y también de Santo Domingo. Haití es uno de los pioneros, por decirlo de esta manera, en abolir todo proceso de esclavitud. Por eso Haití es uno de los primeros y más importantes eventos históricos en cuanto a su liberación y también a la promulgación de la erradicación de toda forma de esclavitud. Se abolió en Haití la esclavitud. Dentro de estas características, Francois Dominique Toussaint Louverture se puso al frente de una revuelta de esclavos en el lado francés de la isla española y la dirigió entre los años 1793 y 1802. Enfrentó a españoles, ingleses y franceses hasta su captura, destierro y muerte en Francia. En 1803, Jean-Jacques Desenies venció definitivamente a las tropas francesas y en el año de 1804 declaró la independencia de Haití. Fue así el segundo país independiente en América, en este caso dirigido por negros. En 1822, las tropas haitianas sometieron a la parte oriental de la isla a la española, que recobraría su independencia de Haití en el año de 1844, pero lo que se le llamara República Dominicana no conseguirá su independencia de España sino hasta el año de 1865, tras una guerra que dejó al país totalmente devastado. En cuanto a la independencia de México, que es una de las etapas fundamentales dentro de este proceso, México y América Central, que conformaban el virreinato de Nueva España, sufrieron en 1810 una ola de hambre debido a una serie de malas cosechas, lo que provocó rebeliones, sobre todo en las regiones más pobres. El cura Miguel de Hidalgo se colocó al frente de los indígenas y campesinos y lanzó, como vimos anteriormente, el grito de independencia en el pueblo de Dolores. A lo largo de 3 años logró triunfar con su ejército y ocupó varias ciudades de México, pero fue derrotado en Guadalajara y ajusticiado por las autoridades realistas en el año de 1811. El mando lo tomó otro cura, José María Morelos,
quien condujo la segunda etapa de la revolución durante los años 1811 y 1815. Esta incluyó la convocatoria a un Congreso Constituyente y a la expedición de una primera Constitución de México que introducía un Estado liberal y la reforma agraria. El carácter fuertemente popular e indígena de esta revolución hizo que los criollos se resistieran a apoyar. El general Félix María Calleja, nombrado virrey de México, derrotó a Morelos, lo apresó y tras hacerlo condenar por la Inquisición, lo hizo fusilar en el año de 1815. Frustrados en sus deseos de autonomía y libre comercio, un grupo de criollos conservadores proclama en el año de 1821 la independencia con un pronunciamiento político llamado el Plan de Iguala, que confirma el catolicismo del Estado y se compromete a que el gobernante de México sea un príncipe europeo. Hasta que ello pueda concretarse, nombran regente a Agustín de Iturralde. Este al año siguiente se proclama emperador de México, lo que rechazan los republicanos. Tras 2 años de guerra civil, Iturralde es derrotado y posteriormente fusilado. Convulsiones internas e intentos de reconquista por parte de España, por ejemplo, en el año de 1829, cuando llega una expedición de 4.000 hombres que son rechazados, dan paso a cierta normalización. Cuando Antonio López de Santa Anna fue proclamado presidente de la República en el año de 1833. No solo hasta ese entonces España solo reconoce la independencia mexicana hasta el año de 1839. Eso en cuanto a la liberación de México. En cuanto a América Central, vamos a ver todos los procesos de liberación que tuvo las guerras de independencia que se dieron en América Central. Guatemala con sus provincias, Chiapas, Soconusco, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Los Altos y Costa Rica declaró su independencia de la corona española el 15 de septiembre de 1821 y poco después se anexó a México para defenderse mejor de España. Un año más tarde, Guatemala y sus provincias proclamaron un estado independiente de carácter federal con el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica, siendo su capital la ciudad de Guatemala. La Constitución, desarrollada en noviembre de 1824, cambió su nombre a República Federal Centroamericana. Los 5 estados miembros tenían poderes ejecutivos, legislativo y judicial propios. El general José Francisco Morazán, durante los años 1792-1842, luchó por la unión y se mostró como un gran estratega militar de tendencia liberal. Sin embargo, las oligarquías locales promovieron la separación. Ello llevó a una guerra civil en el año de 1838 y 1840, en la que Guatemala no pudo imponerse, la Confederación desapareció y nacieron los estados centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Chiapas y Soconusco prefirieron quedarse como provincias de México. En 1841, Inglaterra invadió Nicaragua, pero fue rechazado, aunque quedó con el enclave de Belice. Panamá pertenecía al virreinato de Nueva Granada y por tanto se independizó junto con Colombia. De esta se separó en 1904 por acción directa de Estados Unidos, que para controlar el canal de Panamá promovió que se forme una república independiente aparte. Esto en cuanto a la historia de la independencia de Centroamérica. Vamos a ver a continuación la independencia de Cuba, que es también fundamental. Los movimientos independentistas empezaron en el año de 1848 tras el grito de Yara el 10 de octubre de 1868. Estalla la primera guerra de independencia llamada de los 10 años o Guerra Grande, que fracasó por las divisiones internas entre los patriotas en asuntos como la esclavitud, el grado de independencia de la vinculación con Estados Unidos. En este sentido, José Martí organizó el Partido Revolucionario Cubano y buscó a los antiguos jefes de la revolución, unifica a las diferentes corrientes, arma un pequeño ejército y desembarca en Cuba. Martí muere en una de las acciones de combate en el año de 1895, pero el ejército revolucionario sigue luchando. Estados Unidos no quiere perder la posibilidad de adueñarse de la mayor isla de las Antillas y en el año de 1898
luego del estallido del buque acorazado Maine en el puerto de La Habana, declara la guerra a España. La intervención de Estados Unidos precipitó la derrota de España y Cuba proclamó su independencia en el año de 1899, aunque sufrió la ocupación estadounidense. No se libró de todas maneras. Esa es parte de la historia de la isla cubana en cuanto a los procesos de liberación. En el caso de Puerto Rico, el 23 de septiembre de 1868 se produce el grito de Lares de independencia contra España. La rebelión es aplastada en poco tiempo. Puerto Rico continúa dentro del sistema español hasta la guerra entre Estados Unidos y España. Tras la derrota de esta, la isla de Puerto Rico pasa a ser administrada por Estados Unidos y actualmente es un estado libre asociado de dicho país. En consecuencia, no es un país totalmente independiente, sino directamente asociado, dominado por los Estados Unidos. En cuanto a Brasil, la independencia monárquica, cuando Napoleón invade Portugal, Juan VI se refugia en Brasil en el año de 1807 y más tarde impulsa una reforma jurídica en el año de 1815 por la que declara a Brasil como base territorial del Imperio de Brasil, Portugal y del Algarve. Así, Río de Janeiro pasa a ser la sede de una monarquía absoluta, al igual que las de Europa y ya no colonia. En 1821, Juan VI vuelve a Portugal y deja a su hijo Pedro de Braganza como gobernador de Brasil, pero al año siguiente este se proclama emperador de Brasil. En 1831 abdica y le sucede a su hijo, Pedro II, quien reinó hasta el año de 1889, cuando se proclamó la Primera República, cuando dejó de ser un imperio y se proclamó como república. Esos son parte de este contexto histórico, de este pequeño fragmento histórico, en cuanto a los procesos mismos de evolución, de independencia que se fueron dando en todo el territorio americano o parte del territorio americano. Pero prácticamente la base fundamental para que todos estos procesos se hayan desarrollado es justamente la liberación y proclamación como república de los Estados Unidos. Ese fue prácticamente la chispa que detonó todos los procesos y los deseos de liberación de todos los imperios europeos que estuvieron asentados en suelo americano. De esa manera, la mayoría de territorios que antes estaban ocupados, especialmente en su mayoría en Sudamérica, estaba ocupado por España, obviamente se liberaron. Brasil obviamente tuvo su propio proceso de liberación. La ventaja de Brasil, a diferencia del territorio que estaba ocupado por los españoles, es que se hizo mediante un proceso pacífico. No hubo enfrentamientos, no hubo derramamientos de sangre. Lamentablemente acá en la parte española, acá sí hubo diferentes guerras, diferentes conflictos, los cuales obviamente culminaron con la liberación del yugo español, de la dominación española en el territorio americano. Y dentro de estas características también de nuestro país. Nosotros ya vamos a seguir viendo en las siguientes clases una serie de eventos fundamentales en cuanto al desarrollo mismo de todos estos procesos históricos, que son fundamentales conocer para no repetir determinados errores dentro de nuestro contexto histórico que estamos construyendo en la actualidad. Es importante saber la historia, es importante saber qué acontecimientos importantes se desarrollaron en el pasado, obviamente para saber quiénes fuimos, quiénes somos en la actualidad y hacia dónde nos proyectamos, no solo como humanidad, no solo como seres humanos, sino también como Estado, como sociedades políticas en las cuales todos estamos inmersos y todos tenemos las mismas oportunidades. En la actualidad, por ejemplo, nuestro país cuenta con una de las constituciones en las cuales todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, tienen las mismas obligaciones y obviamente estamos cubiertos por una serie de beneficios establecidos en nuestra constitución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El proceso que siempre se ha venido mencionando anteriormente, que es justamente el empoderamiento. ¿Qué significa empoderamiento? Significa el dominio, el control de todos de estos conocimientos para que ninguna autoridad o ninguna institución del Estado pueda venir a violar nuestros derechos. Eso es fundamental conocer, saber
no solamente la historia, sino también saber qué contiene nuestra Carta Magna, saber qué contiene nuestra Constitución. Todos estos señores, todos estos próceres, todos estos soldados que en algún momento participaron en diferentes guerras son los que nos conllevaron o nos dieron a nosotros las libertades de las cuales hoy gozamos. Todas las libertades, todos los beneficios que hoy están estampados en la Constitución de la República, se las luchó a sangre, se las luchó a pulso hasta lograr la independencia y un Estado libre y soberano como el que nosotros gozamos en la actualidad. Estos son los temas que nosotros hemos visto, en los temas que nosotros hemos ido analizando en función de las revoluciones independentistas. Nosotros solo tenemos la primera etapa en esta clase, la siguiente clase nosotros iremos viendo también nuevas etapas, nuevos eventos y nuevos territorios, los cuales fueron obviamente parte importante en este proceso de liberación de los españoles. No sé si hasta aquí tienen ustedes alguna inquietud, alguna pregunta en función del tema que se les ha facilitado. Tienen un par de minutos y también igual, en función si es que han tenido alguna dificultad en subir tareas, alguna dificultad, me lo hacen saber en estos minutos que tienen a continuación. Sí, licenciado, no puedo ingresar para hoy. Quise sacar unas copias, no puedo ingresar a mi plataforma. No puede ingresar a su plataforma, verá que su plataforma o el usuario es su número de cédula. La contraseña es un número de cédula, las dos sin guiones. Las dos sin guiones tiene que ingresar. A ver, compañera Rocío, si es que usted se Sí, resiste con ese error, usted me escribe a mi WhatsApp. ya, Me escribe a mi número y yo inmediatamente, el día de mañana sería de aquí porque ya los compañeros ya no están laborando. Yo le hago llegar su inquietud para que le den soporte técnico y usted pueda ingresar a su aula y acceder a todas a la tarea, la primera tarea que ustedes ya tienen abierta dentro de la clase anterior. ¿Sí? Licenciado, yo tampoco puedo ingresar, pero ya me solucionaron eso. Ya me solucionaron tampoco porque me salía no me quería abrir la página. Ya me solucionaron del colegio. Bueno, muy gentil, muy amable y esperemos ya debía usted haber revisado las clases anteriores y ya debía haber revisado la tarea que está igual y abierta para que siga desarrollando todas las estructuras. Recuerde que en las clases se encuentran todas las instrucciones, qué es lo que tienen que hacer como tarea, qué nomás tienen ustedes que cumplir y otras características más para que no empiecen a perder puntos. Eso sí tienen que revisar. Y una vez más, si es que tienen alguna inquietud, alguna duda, ya saben, en la misma plataforma, ahí tienen mi número de WhatsApp. Ustedes pueden escribirme y inmediatamente yo veré la solución que les pueda dar en función de cualquier inquietud académica que ustedes tengan dentro de su plataforma. ¿Ninguna inquietud más? ¿No? Bueno, señores y No, señores. licenciado. De esta manera, señores y señores, llegamos ya al final de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. Espero que les haya servido. Es un tema bastante importante que hemos ido analizando, parte de la historia que es necesario que nosotros conozcamos como ideas generales, ideas centrales que nosotros igual tenemos que conocer. ¿Qué es lo que pasó en nuestro pasado histórico? ¿Qué es lo que ha sucedido para llegar a tener la libertad que hoy gozamos en la actualidad? Señores y señores, un gusto haber compartido con todos ustedes estos pocos conocimientos. Nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Que tengan una feliz noche. Nos vemos en la siguiente clase. Igualmente, licenciado.